Hola, en esta sesión del curso de Teoría de la Organización vamos a tratar de un tema muy relevante y también algo antiintuitivo que vale la pena enfrentar, eh, que tiene que ver con la idea de que las decisiones, siendo esta categoría fundamental en muchas disciplinas, incluida esta, la teoría de la organización, tendría que ser revisada profundamente en términos de los supuestos y de las lógicas que están detrás de un concepto como que las personas y las organizaciones toman decisiones y resuelven a partir de ello problemas. Neil Brunson lo enfrenta de una manera directa y muy interesante, con una perspectiva muy fresca respecto de cómo la decisión no es este proceso racional que ya hemos, como lo vimos con Simon, no es esta lógica de seres humanos que tienen toda la información y que tienen todas las capacidades, pero Brunson da un paso más allá. No solamente es entonces que los seres humanos de racionalidad limitada es imposible que puedan tomar decisiones en el sentido racionalista de la misma, sino que en realidad la pregunta es cómo esos seres humanos de racionalidad limitada en contextos sociales y organizacionales toman a la decisión como un instrumento y como una parte fundamental de la interactuación y del logro y de la metáfora y de la argumentación y del diálogo y del proceso de habla y comunicación en cualquier proceso social y en una organización, y cómo ese elemento decisional termina siendo al mismo tiempo imposible de lograr en términos racionalistas, pero fundamental en términos del logro y de la acción y de la existencia propia de las dinámicas organizacionales. Por eso es una visión muy fresca, es una visión en algún sentido antiintuitiva que permite dar una vuelta de tuerca a la idea de la racionalidad limitada, poniéndole play, digamos, a una lógica organizacional y ver las consecuencias humanas, sociales y organizacionales que se generan a partir de cómo cómo incorporamos en la realidad los seres humanos el proceso decisorio en su importancia y en sus limitaciones. Veamos. El argumento central del que parte Brunson es que veamos a la decisión como una institución. En otras palabras, la decisión se ha construido en realidad con una imagen, una poderosa metáfora respecto de que los seres humanos en nuestras capacidades y como personas tomamos todo el tiempo decisiones y esas decisiones nos llevan a tener ciertos resultados positivos o negativos y que la gente entonces que toma bien decisiones, que toma decisiones racionales, entonces controla su destino de alguna manera, dirige su destino. Y entonces esto de que la decisión es básicamente escoger, vas para la izquierda, vas para la derecha, estudias más, estudias menos. La organización también, digamos, en esa lógica, tiene una intención que se sigue y que si uno esa intención la reflexiona con cuidado como individuo, como grupo, como organización, y conoce las cadenas causales que llevarán a un cierto resultado o a otro resultado, entonces se asume que ese proceso pues hace que las personas puedan controlar su destino, ¿no? Quienes toman malas decisiones les va mal, quienes toman buenas decisiones les va bien, controlan la situación y entonces esta idea de decisión como algo que es pues un proceso interno, reflexivo, ¿no? Es un proceso endógeno a la persona y que implica básicamente escoger, o sea, escoge A o B, uno, dos o tres o cuatro, cuál es lo que vas a hacer. Es una poderosa metáfora, es una poderosa institución que se ha legitimado y que se ha consolidado como una verdad, como algo aceptado por un montón de personas, un montón de gobiernos, un país, un montón de organizaciones, de empresas de todo tipo. Y el argumento de Brunson entonces es que esta poderosa visión institucional de la decisión esconde o limita el entendimiento de que la decisión en realidad tiene causas y genera consecuencias que no tienen solamente que ver con escoger, ¿no? Escoger solamente es uno de los elementos de la decisión, pero hay un proceso psicológico, un proceso psicosocial, un proceso relacional que forma parte más bien de la decisión. Las personas
no solamente escogen en el vacío, escogen porque están siendo influidas, porque obtienen información de otros lados. No solamente hay que escoger, sino hay que pensar y cómo va a ser desarrollado, cómo se va a llevar a la práctica. No solamente hay que pensar cómo se va a llevar a la práctica, hay que pensar qué van a pensar otros y cómo van a reaccionar otras personas y cómo yo persigo mis valores y me siento del lado correcto de mis valores cuando tomo una decisión o no, y si esa decisión es imposible, entonces qué es lo que van a pensar los demás, o si cometo el error, o si tomo demasiado riesgo, qué es lo que me va a suceder. Es decir, escoger no es lo único que pasa en las decisiones, hay un proceso de introducción de valores, de dudas, de enfrentamiento con la incertidumbre, de visibilidad y por lo tanto de responsabilidad con otros y con otras personas y que yo como persona y la organización también entonces tiene que calcular y tiene que incorporar el análisis y tiene que apostar y hacer y tomar algunos riesgos. Entonces estos elementos escondidos de la decisión es algo que a Bronson le interesa mucho que sean revelados y que se puedan discutir. El supuesto fundamental, evidentemente, detrás de una visión, de esta visión institucionalizada de la decisión, pues tiene que ver con la idea, por ejemplo, del individuo, una pieza fundamental, ¿no? Individuo ya es una categoría en sí misma, incluso Brunson dice, pues también es una institución. Es esta idea de que una persona vista como individuo es una persona soberana, que es racional y sabe tomar decisiones, que se hace responsable de esas decisiones, que tiene cierta autonomía como para decir yo tengo la capacidad de tomar decisiones respecto de ciertas cuestiones y que además es capaz de comprender los efectos, ¿no? Las cadenas, los diferentes cadenas y lógicas causales que desencadena el decidir algo o el no decidir algo. Y entonces esta idea de que existe esta persona que casi de manera aislada en una especie de burbuja conceptual es el que escoge, ¿no? El que decide escojo A o escojo B, se traspasa a una segunda pieza que es la organización, también planteándose que de diferentes maneras las organizaciones compuestas de personas que deciden, pues también son espacios de decisión. Lo que pasa es lo que ya vimos cuando analizamos racionalidad limitada, ¿no? El mundo en realidad es un mundo de incertidumbre, es un mundo multicausal donde lo que uno escoge y acaba haciendo tiene efectos que uno no puede controlar del todo, que uno puede aprender en el camino, es decir, la acción a veces no es el producto de una decisión y a veces la acción va primero y luego se toman decisiones. Hay acciones que no devienen de decisiones y hay decisiones que terminan sin establecer acciones. Y entonces en un mundo de eventos y de contingencias, saber escoger hacer realidad, vamos, a la decisión como una institución, pues implica disparar otra serie de mecanismos, ¿no? Una cosa es que la ilusión de la institución de la decisión sea que somos esos entes autocontenidos que controlamos y somos autónomos y soberanos, y otra cosa es que en la realidad suceda así. Entonces las preguntas son muy interesantes porque la cuestión no es simplemente negar eh, no simplemente negar que la decisión sea racional, sino la pregunta es, bajo un marco, un ambiente de una decisión institucional donde se espera y genera legitimidad y credibilidad a la luz de la creencia de que la decisión puede ser racional y que es básicamente escoger y eso es controlar el destino de las personas o de las organizaciones, entonces cómo los seres de carne y hueso tienen que enfrentar estas paradojas y cómo son capaces de construir un mundo donde es al mismo tiempo posible que la decisión racional se vea como una institución, como una lógica institucionalizada, enfrentando un mundo que al final de cuentas no le permite tener el control de todos los elementos, ni tampoco le permite pensar que toda decisión puede ser tan suficientemente racional como para comprender de manera relativamente lineal y específica qué efectos concretos se van a lograr con las decisiones. Entonces, digamos, esos son los dos mundos que quiere unir Brunson. La realidad de la institución decisión, basada en una serie de supuestos que no se sostienen en la práctica, pero que dan legitimidad y que dan credibilidad, y por el otro lado, cómo los seres humanos viven con esa construcción de credibilidad y de viabilidad de la decisión en el entendido de que viven en un mundo incierto y altamente contingente. El reto y la idea es muy interesante porque, como dice Brunson, pues entenderemos
que más allá de escoger las decisiones o la lógica decisional implica lidiar con la irracionalidad y generar, digamos, elementos no racionales que le permiten a la institución decisión existir. Una aparente paradoja que va a ser interesante desglosar. Decidir en el mundo real, entonces, parte de una expectativa de legitimidad. La gente tomamos decisiones racionales y eso es lo que se espera. Y eso es lo que genera legitimidad, aplausos y apoyo y interrelación positiva, en fin, ¿no? Ahora, en la realidad, para que esa institución exista en un mundo incierto, la decisión hace otras cosas aparte de escoger, también son muy importantes. La decisión como institución, digamos, el proceso y la lógica decisoria movilizan, dice Brunson, movilizan a las personas. Eh, las organizaciones tienen que enfrentar no solamente tomar decisiones, sino llevarlas a la acción en situaciones concretas y con recursos limitados y enfrentando contingencias. Y entonces las decisiones movilizan. En otras palabras, impulsan a las personas, impulsan a los grupos a cooperar, a coordinarse, pese a las dudas y las incertidumbres, tener la suficiente energía para tener fe, digamos, y esperanza de que sí se pueden lograr cosas actuando y tomando decisiones en las rutas establecidas. Eh, el conflicto y la interacción compleja entre diferentes grupos y personas en una organización, por ejemplo, pues implica justamente llegar a un acuerdo básico de equilibrio, a un consenso, o al menos, si no un consenso, pues a un equilibrio específico que permita a la organización lograr las cosas sin destruirse, digamos, ¿no? Sin derrumbarse. Entonces la decisión legitima la idea de tenemos que hacer cosas, hay que actuar, hay que coordinarse, hay que cooperar, hay que resolver los problemas y que están afectando las precondiciones para que siquiera la decisión pueda existir, por ejemplo. El segundo elemento que además de escoger y movilizar, ¿no? Sería el tercero en realidad, entonces, hace la decisión como institución es asignar responsabilidades y eso permite impulsar la acción, y permite establecer patrones diferenciados de actuación entre diferentes actores y personas, implica pues seguir planteándose la viabilidad de que al tomar ciertas decisiones se logran ciertos efectos y que cuando ello no sucede, pues se pueden justificar, se puede aprender, se puede pues asignar también culpas, si ese es el caso, lo cual permite hacer viva y mantener viva a la decisión como un evento racional, aunque muchas veces pues la decisión no llevó a un éxito o muchas veces el éxito no se debe a las decisiones controladas y racionales que se tomaron. Y un tercer elemento, bueno, un cuarto, digamos, es el de la creación de legitimidad. Bueno, evidentemente que este es uno de los puntos más importantes para sostener la decisión como una institución, es mantener la creencia en que escoger racionalmente pues implica controlar el destino, al menos hasta cierto nivel, controlar el destino de la persona o del grupo o de la organización y entonces crear legitimidad es un elemento muy importante. Entonces las decisiones no solamente es escoger, también es movilizar, también es asignar responsabilidades y también es crear legitimidad. Y estos tres últimos evidentemente no son tan racionalistas ni lineales como el sueño de que decidir es, a final de cuentas, escoger entre alternativas. Digamos entonces que hay una especie como de faceta no tan racional de la decisión para que la misma exista como institución racional, ¿no? Ahí está la paradoja. La cuestión, claro, es eh, el sueño básico y esperanzador y tranquilizador es que los seres humanos, con ciertas lógicas de racionalidad y conocimiento, podemos escoger bien y a partir de ahí ello genera resultados y efectos eh, positivos para nosotros, para el grupo, para la organización. Controlamos ese destino. Bueno, el asunto es que para que una decisión se haga realidad, la organización tiene más problemas que solamente escoger, por ejemplo, ¿no?
ya decíamos, se necesita compromiso, se necesita coordinación, se necesita resolución de conflictos y de problemas, construcción de lógicas de comunicación que permitan a la gente aceptar las decisiones, aceptar la responsabilidad o obedecer a ciertas órdenes o seguir ciertas normas y creer en ciertos patrones normativos o reglas que pues tratan de mantener la ilusión y la idea de que se mantiene control sobre lo que decidimos y luego eso que decidimos pues tiene más probabilidades de lograr los efectos esperados. La paradoja se resuelve, dice Brunson, cuando comprendemos que para lograr eso, es decir, organizaciones que escogen a partir de hacer realidad la decisión, generando compromiso, coordinación, logrando que las cosas se hagan, implica ciertas lógicas no tan racionales. Él le llama directamente irracionales, pero bueno, ciertas lógicas no tan racionales, vamos a decir así, como por ejemplo, para hacer realidad una decisión y la acción que implica, se tienen que limitar las opciones y las alternativas. Eh, una organización no puede pasársela, ¿no?, todo el tiempo deliberando si va a tomar una decisión o no. En algún momento tendrá que cerrar la decisión y decir, esta es la decisión, y para ello pues se tienen que sesgar opciones. Se tiene que plantear que, bueno, del infinito número de alternativas o del enorme número de alternativas que hay un montón que no son siquiera aceptables moral o técnica o prácticamente. Y en otros se puede pensar que, bueno, pues ciertas preferencias son más adecuadas que otras porque esos son los valores de la cultura organizacional, por ejemplo, y entonces pues eso ya saca de la fotografía un montón de otras alternativas y opciones. Las organizaciones inducen valores, ¿no? Y en un mundo incierto pues se plantean que es más efectivo ser honesto que corrupto, o es más, premia más el ser transparente, abierto y sincero que opaco y calculador, no sé, digamos, ¿no? Los valores organizacionales también se inducen y eso va sesgando, va construyendo un mundo más controlable de alternativas, más específico de alternativas, y eso evidentemente no es un acto tan racional, no es que se haya hecho, a eso se refiere Brunson, no es que se haga una lista extensiva y se discutan todas y cada una de las alternativas, sino más bien las organizaciones sesgan, ¿no? Como ya lo había dicho Simon, construyen espacios de predecisión, ¿no? Establecen premisas de decisión que ayudan a que se tomen decisiones más rápido, con más lógica, con más eh, eh, consideraciones del tiempo y de las limitaciones del tiempo que se tiene y las limitaciones de recursos, y también que acepten, digamos, la ambigüedad de que ciertos consensos y ciertos acuerdos no necesariamente aseguran un buen resultado, pero aseguran que se haga algo y que ese algo luego pueda ser vendido, pueda ser definido como legítimo. Se fijan, este es el camino a través del cual Brunson resuelve la paradoja de que para que la decisión, la institución de la decisión como racional requiere de elementos no racionales que son sustantivos para su justificación, su legitimidad y su propia existencia. En esta lógica de la decisión, cuando se habla de asignación de responsabilidad, pues se puede entender bajo esta lógica, esta dinámica, digamos, donde, bueno, pues tenemos la paradoja y el reto de, en un mundo incierto y multicausal, pensar y hacer legítima la idea de que los seres humanos tienen algún control de su destino, porque, digamos, si toman decisiones racionales, son capaces de entender las cadenas causales que llevan a ciertos efectos. Oiga, pero los efectos vienen de muchas otras lógicas que no solamente son la decisión de una persona o de una organización o de un gobierno, elementos situacionales y contextuales que afectan y que usted no puede prever ni predecir completamente. Bueno, pues entonces, digamos, de todas maneras, el poder tomar decisiones con una cierta idea de los efectos que se tienen bajo control, aunque no sean de un control completo, pues sigue pareciendo como necesario. Bueno, pues ahí en esa contradicción es muy importante, dice Brunson, que la decisión no solamente escoge o moviliza, sino además establece ciertas responsabilidades, ¿no? Al plantearse que hay efectos, por ejemplo, controlables y no controlables, está estableciendo, bueno, ciertos límites y justificaciones para la asignación de responsabilidades. Una cosa es errar
porque cometiste tonterías y otra cosa es errar porque no tenías información suficiente o errar porque las condiciones cambiaron. Y entonces definir lo que es controlable se convierte en crítico. Prometer un control completo generalmente puede ser darse un balazo en el pie organizacional o grupal e incluso individualmente. Y además también la comprensión en algún punto de, bueno, se intentó hacer con la mejor intención y se tomó la mejor decisión con la información disponible y además se metieron muchas manos, es decir, actuaron y tomaron decisiones y generaron acciones, muchos grupos, personas de diferente tipo, pues permite de alguna forma tranquilizar y decir, bueno, pues eso implica que hay ciertas situaciones que se darán y que habrá control sobre ciertas partes, pero no sobre todo. Lo que sí se puede controlar y no se hace por falta de lógica o de inteligencia, pues habrá que establecer castigos y también habrá que dar premios a aquellos y aquellas personas o grupos que sí, al final de cuentas, toman las decisiones correctas, todo con el fin de mantener una especie de ilusión del control. Uno de los efectos más interesantes de la asignación de responsabilidad como parte del proceso decisorio, dice Brunson, es esta capacidad de justificar ex post, ¿no? Los éxitos se pueden armar perfectamente cadenas de quienes hicieron qué cosas hacia atrás y definir como si esas personas que tomaron esas decisiones vistas en una lógica ex post, pues fueron las que realmente generaron el efecto, ¿no? El triunfo de la organización. Y se puede hacer de la misma manera con los fracasos, ¿no? Una vez que se genera un desastre organizacional o un fracaso, ex post es relativamente fácil, ¿no? Vamos, no es fácil, pero es relativamente sencillo, pues en algún sentido, regresar en el tiempo y poner a las personas en situaciones racionales donde tomaron ciertas decisiones y se puede ver como sus errores de cálculo o sus fallas motivacionales o su falta de honestidad o simplemente la falta de información o de inteligencia para prever lo que iba a pasar en el futuro, pues fueron lo que llevaron a los efectos. Vamos, de todas maneras, la saga de la decisión como institución se fortalece porque ex post es relativamente fácil hacer esta reconstrucción y seguir manteniendo la idea de que son las decisiones y lo que se escoge a través de las decisiones lo que a final de cuentas genera el resultado, ¿no? O el efecto, o el triunfo, o el fracaso de una organización. En esta presentación se puede, digamos, esquematizar un poco más el argumento que está planteando Brunson en este tercer elemento que tiene que ver con la legitimidad, que a final de cuentas parece ser un elemento transversal de la decisión como institución, porque de alguna manera el punto no es que no tomemos decisiones las personas o las organizaciones, sí las tomamos. El punto no es que no tengamos algún nivel de control o de expectativas de probabilidad de cuál va a ser, a final de cuentas, el efecto que se logre, considerando los riesgos y considerando los cambios de contexto. Todas las decisiones son así y a final de cuentas todas las organizaciones se involucran en el riesgo y tienen algún nivel de control y de más bien de conciencia respecto de lo que puede fallar y de los elementos que no se van a alcanzar. Pero también es cierto que en el fondo el argumento central de legitimidad es ese control, esa capacidad de establecer que a final de cuentas se pueden generar efectos a partir de un proceso racional de toma de decisiones. Lo que logra Brunson muy bien es plantearnos cómo los dos mundos se necesitan. El mundo de la legitimidad de la decisión tiene que ver con la idea de que las organizaciones tienen que lograr las cosas en esta separación bastante artificial, como Brunson plantea, entre la decisión y la acción, como si fueran dos mundos distintos y totalmente separados. En la práctica están tan interrelacionados que la decisión también se tiene que justificar, también se tiene que comunicar, también tiene un espacio de metafórico para lograr involucrar a más personas o convencer a diferentes personas de coordinarse o dirigir sus esfuerzos hacia un cierto punto. Hay una lógica entonces muy social, ¿no? Societal, dirían algunos, donde la decisión implica un acto de visibilización. Yo estoy aquí expresando
mi compromiso con un cierto tipo de valores y con un cierto tipo de acción y con un cierto tiempo, me comprometo con un cierto tipo de efectos. Y entonces, este proceso es un proceso de negociación, de comunicación, de interacción, de uso estratégico de la información, del habla, como dice Brunson, pues es un acto de racionalidad limitada en el más estricto sentido de la palabra, porque a final de cuentas es un asunto de controlar la ambigüedad. Muchas veces se toman decisiones que luego en la acción tienen que ser transformadas. Muchas veces en la acción se observa que hay incompatibilidad entre los valores de la organización y lo que supuestamente la decisión establece. También hay una ambigüedad en términos de los resultados, como discutiremos en la sesión de ambigüedad organizacional. Y entonces la ambigüedad es un espacio de negociación, es un espacio de justificación. No solamente es un espacio de incertidumbre, sino es un elemento que permite hacer que las decisiones sigan existiendo, pese a que no tenemos el control de todo, porque ambiguamente logramos controlar los daños o porque se pueden justificar ciertos fracasos como algo que estaba planeado o, como decíamos en la anterior diapositiva, ex post, uno puede regresar a la historia y rehacerla, comunicarla de una forma distinta. Las organizaciones producen cosas, producen decisiones, pero también producen palabras, dice Brunson, y las palabras terminan siendo críticas para establecer lo que en realidad las personas terminan legitimando y consensuando que es una acción o una decisión organizacional. Entonces, este punto de legitimidad es el tercero, que se une a asignación de responsabilidad y que se asuma a movilización y que forman parte de la lógica o del proceso de decisión, donde decisión entonces no es solamente elección, también es movilización de personas, asignación de responsabilidades y legitimidad, todo con el fin de darle esta viabilidad como institución, esta viabilidad como proceso legítimo de definición de lo que los seres humanos racionales hacen o dejan de hacer y controlan o no pueden controlar bajo una expectativa de cierto logro o de cierta probabilidad de logro y de éxito. Comenzamos diciendo entonces que la decisión no es solamente una especie de extremo donde en el otro extremo está la acción, ¿no? Decisión y acción tienen en medio una cantidad de elementos organizacionales y sociales muy importantes. Por ejemplo, elementos cognitivos, evidentemente, que es el más fácil de plantearse, ¿no? Que conocemos, qué información tenemos y cómo el tener más o menos información, el buscar esa información y pagar los costos o sesgar y limitar el número de opciones en términos de racionalidad limitada a la luz de la dificultad o carencia de conocimiento forma parte del proceso. Pero no solamente eso, también hay un elemento motivacional que tiene que ver y por qué valores se generan, qué recursos se van a utilizar, con qué fin, y esos fines, qué valores defienden y qué probabilidades de éxito hay y qué obtengo yo o mi grupo de este proceso de decisión forma parte no del elemento que implica hablar, negociar, discutir, deliberar, actuar estratégicamente. Lo mismo el compromiso, ¿no? La cooperación y la coordinación pues estarán llenas de retos, de conflictos, de angustias. Sin compromiso es difícil plantear cómo llegar o cómo conseguir y continuar con la acción. Por ello es que en esta lógica incierta, ¿no? de múltiples causas, múltiples efectos, las organizaciones no parten de una visión ilusoria de que se tiene todo bajo control, como tampoco parten de una visión desesperada de que no se puede controlar nada, sino que son proactivas, no solamente en términos técnicos, sino también en términos discursivos y argumentativos, son proactivas como lógicas sociales para crear viabilidad, para defender cierto tipo de viabilidad y para prepararse al fracaso o para prepararse a las consecuencias no deseadas de la acción. Brunson entonces dice, tal vez una manera heurística interesante sea plantearse que hay dos lógicas de racionalidad. La lógica de racionalidad de la decisión, ¿no? Esta idea de que se escoge, de que hay alternativas, de que se selecciona con cierta información, etcétera, pero íntimamente ligadas existe otra racionalidad que generalmente no se observa, pero que a nivel organizacional cada vez es más importante hacer, lo que le llama la racionalidad de la acción. Para que esa
existe una mínima probabilidad de que exista la idea causal, la idea de alternativas que se escogen de información que se utiliza, pues se requiere que las personas hagan eso, que las personas busquen esa información, que las personas la argumenten, que enfrenten las múltiples causalidades y la incertidumbre de la acción, y para ello se necesita movilizar a las personas, se necesita crear compromisos, se necesita generar las posibilidades de la viabilidad de la propia acción. Separar estos dos mundos ha sido probablemente uno de los errores, dice Brunson, más grandes de la disciplina en la administración y a veces en estudios organizacionales, cuando este mundo que parece oculto, porque generalmente no es tan racional, lineal, ¿no? Es un mundo lleno de irracionalidades, como él le llama, yo le llamaría más bien de racionalidad acotada, donde se sesgan opciones, se reconstruyen y se argumentan valores, se negocian perspectivas y se genera con esa negociación y con ese discurso y con esa argumentación, pues compromiso, movilización, responsabilidad, legitimación, al final de cuentas, de la acción. Bueno, entonces acción y decisión no están tan separadas en realidad, y es con ello o por ello que la institución decisión existe, se desarrolla, es fuerte y se ha convertido pues en uno de los pilares de legitimación de la acción organizada y de las personas más grande que los últimos 2 siglos pues se ha consolidado como tal, como una institución que permite seguir teniendo la ilusión y la esperanza de la acción racional tanto individual como colectiva. Muy interesante este punto, este tema que teníamos que tratar en este curso de teoría de la organización, de el problema decisorio o la decisión como institución, a partir del libro de Niels Brunson sobre las consecuencias de la decisión. Nos vemos en el próximo, en la próxima sección, en el próximo episodio de nuestro curso. Hasta luego.